Bueno, veo que en los últimos meses se está abriendo un debate interesantísimo sobre el tema de la inteligencia artificial. Hay muchísima gente hablando del tema y mucha gente también pasando, incluso teniendo un poco de miedo, ¿no? Con un poco de temor sobre la inteligencia artificial, porque primero hay gente que piensa que va a tomar conciencia en algún momento. Yo pienso que no, por lo menos no a corto plazo. Y por otro lado, mucha gente pues que está hablando de, oye, vamos a perder todos nuestros trabajos, o casi todo el mundo va a perder sus trabajos porque la inteligencia artificial nos va a sustituir. En el vídeo de hoy yo voy a dar mi opinión al respecto y voy a intentar hacer una explicación lo más sencilla posible sobre qué es una inteligencia artificial, qué posibilidades tiene, cuál es el futuro según mi opinión, según mi punto de vista, y si realmente vamos a quedarnos todos sin trabajo debido a esta nueva tecnología que ha surgido en los últimos años. Voy a darlo todo desde mi punto de vista y también quiero aclarar que voy a hacer una explicación lo más básica posible para que todo el mundo me entienda. Si no soy 100% técnico, por favor, perdonadme, pero lo que me interesa es que me entienda la mayor cantidad de gente a grandes rasgos. Así que vamos con este vídeo. Bueno, para empezar yo creo que lo más importante es definir qué es más o menos una inteligencia artificial. Y una inteligencia artificial no es más que un programa informático, un conjunto de algoritmos y reglas que es capaz de tomar decisiones, vamos a decir entre comillas, o sea, es capaz de utilizar el contexto y la información que se le proporciona. Realmente una inteligencia artificial tiene que ser entrenada, o sea, una inteligencia artificial no se crea y de repente ya lo sabe todo, ni de repente es capaz de por sí misma leer, ni nada de eso. O sea, tú le das la información, tú le dices, mira, utiliza toda esta información que te doy, se le dan bases de datos de información o se le conecta a internet para que descargue información o a un motor de búsqueda como Google, para que sea capaz de obtener información y aprenda. Evidentemente la inteligencia artificial no es un ser humano, no tiene conciencia y no es capaz de tomar decisión por sí misma realmente. Se le puede programar para que en base a ciertos parámetros tome decisiones, pero no las va a tomar de por sí sola, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que es un conjunto de reglas que se le proporcionan a un programa informático y por otro lado se le da un montón de información para que actúe con esas reglas. ¿Qué diferencia hay entonces, por ejemplo, entre esta inteligencia artificial y un asistente virtual, como por ejemplo Google Home o Alexa? Realmente no hay grandes diferencias, porque Google Home o Alexa en parte son inteligencia artificial. Lo que pasa es que hemos visto recientemente algunas mucho más avanzadas, como por ejemplo ChatGPT, que es capaz de entender el contexto, a diferencia de Google Home o Alexa. Tú, por ejemplo, a Google Home le dices cuánto mide la Torre Eiffel y luego le dices en qué país está, y cuando le dices en qué país está, no entiende que te refieres a la Torre Eiffel, que se lo acabas de preguntar. Sin embargo, ChatGPT sí. No solo eso, sino que tú le puedes decir, por ejemplo, a ChatGPT, dame información de la Torre Eiffel, pero házmelo en forma de rap. Y es capaz de entender qué es la Torre Eiffel, qué es lo que tú le estás pidiendo, que te dé información de la Torre Eiffel. También es capaz de entender qué es un rap, qué estructura tiene el rap, y te crea un rap que te explica lo que es la Torre Eiffel. Eso no es capaz de hacerlo a día de hoy Google Home y Alexa, aunque yo creo que en un futuro todos los asistentes virtuales van a evolucionar de forma que van a llegar un poco a ser algo así. Hay que entender también un poco la historia, y el padre de la inteligencia artificial, incluso de la informática, se le considera uno de los padres por lo menos, Alan Turing. Alan Turing llegó a crear un programa informático que se llamaba Turk, que era capaz de batir a muchos ajedrecistas jugando al ajedrez. Era capaz de tomar decisiones en base a los movimientos que hacía su adversario. Entonces, ahí Alan Turing creó un test, porque mucha gente decía que eso no era una inteligencia artificial porque no tenía conciencia. Entonces, Alan Turing creó ese test y es un test muy sencillo. Una persona tiene que emitir un listado de preguntas y en dos habitaciones diferentes va a haber una IA, una inteligencia artificial que responda a esas preguntas, y por otro lado va a haber un ser humano real que responda también a las mismas preguntas. Cuando acabe el test, la persona que ha emitido las preguntas va a ver las respuestas que le han dado y tendrá que ser capaz de diferenciar al humano de la máquina. Si no es capaz de diferenciarlo, no es capaz de saber cuál es el humano y cuál es la inteligencia artificial, entonces ¿por qué es realmente una inteligencia artificial? Según Alan Turing, ¿vale? Esto es el test de Turing. Es una forma sencilla de diferenciar qué es una aplicación informática básica de una inteligencia artificial. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que como os he dicho al principio, la inteligencia artificial se alimenta de los datos que la persona que la crea o la empresa que la crea le da. Por ejemplo, en el caso de ChatGPT, OpenAI es la empresa que le proporciona toda la información que tiene. De hecho, ChatGPT no está conectado a internet todavía, aunque en un futuro probablemente lo esté. ¿Qué ocurre? Que se puede equivocar. Si la información que se le ha dado es errónea, porque en internet hay mucha información errónea, la IA te va a dar información errónea también. Entonces, esto lo que quiere decir, o por lo menos la conclusión a la que yo llego, es que al final siempre hay que supervisar los resultados que te da, porque se puede equivocar. Un ejemplo básico que yo hice, por ejemplo, le pregunté si había alguna forma de que un ser humano volara libremente por el aire sin necesidad de utilizar ningún tipo de vehículo. Y me dijo que no.
que no existía ninguna forma sin ningún tipo de vehículo, que lo único que podías hacer es utilizar un ala delta o un parapente o algo así para volar por el aire. Y yo le dije que eso para mí no era volar, que eso es planear, porque ni el parapente ni ninguno de estos artilugios lo que hacen es básicamente dejarse llevar por el viento, pero no tienen motor, o sea, no puedes ir libremente a donde tú quieras. Si fuera un paramotor o algo así, ya se consideraría vehículo. Entonces me dijo que no había ninguno que se pudiera. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué hay de los jetpacks? Porque los jetpacks no son vehículos, y sí que existen ya varios, aunque tengan poca duración de batería, pero sí que existen, o de combustible, pero sí que existen, y puedes moverte libremente por el aire donde tú quieras, y no dejarte solo llevar por la corriente. Y me dijo que era cierto, que existía ese tipo de artilugio. Con este ejemplo simplemente quiero demostraros que la inteligencia artificial es capaz de equivocarse y que por tanto no hay que tomar a rajatabla todo lo que dice, que siempre va a necesitar la supervisión de una persona que sea capaz de verificar esa información. Otro ejemplo que puedo daros es ejemplos prácticos que se le puede hacer con un ChatGPT, preguntarle sobre cualquier cosa como haces con Google Home o Alexa, pero también puedes pedirle que te traduzca un texto, que lo traduzca pero con un lenguaje más formal, que lo escriba en forma de poesía, de canción o de rap, como tú quieras. Le puedes pedir también que te haga cálculos matemáticos, que te resuelva algún problema, que te resuelva una duda, que te resuma, por ejemplo, un texto enorme. Le puedes decir que te resuma en 15 puntos un texto muy largo, o un vídeo de YouTube. Puedes transcribir ese vídeo, que YouTube lo hace de forma automática, os lo enseño en pantalla para que lo veáis. Se puede transcribir el vídeo, ponerle toda esa información a ChatGPT, decirle que te haga un resumen y te saca los puntos más importantes de ese vídeo de una forma bastante concisa y bastante acertada, además. También tengo un ejemplo de un amigo que cogió el grupo de su comunidad de vecinos, copió la conversación de las últimas 3 o 4 semanas, las pegó y le dijo un buen resumen, la verdad que bastante bueno, de lo que se había hablado. De hecho, él me lo enseñó y era sorprendente cómo había gente que se había quejado, por ejemplo, de niños tirando petardos a horas que no eran adecuadas, y dijo que, bueno, una de las cosas que había que tener en cuenta es que había que tener cuidado con no tirar petardos a horas tal cual. Eso solo la IA leyendo una conversación de un montón de gente hablando de cosas diferentes. También dijo que hay que tener cuidado con los perros, que cuando los sacas pues tienes que recoger pues obviamente todos los excrementos. También habló de las plazas de parking, que hay que tener cuidado y no invadir las plazas de parking de otros vecinos. En fin, un resumen bastante conciso y bastante acertado de una conversación súper larga. Entonces sí que es útil la IA, pero os vuelvo a decir que siempre necesitas de la supervisión de una persona que verifique que la información que le está dando pues no se la está inventando o que no ha entendido algo mal. En este caso lo entendió muy bien, pero se puede equivocar, entonces no puedes confiar al 100%. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, mucha gente tiene miedo, oye, es que la IA es capaz de programar sola. Ya no necesitamos programadores, ya lo vamos a hacer todo, cualquier persona va a ser capaz de programar lo que quiera. Eso no es así, por lo menos no actualmente, ¿vale? En un futuro no lo sé. Pero a día de hoy, si tú le pides a la IA que te programe un script, que, por ejemplo, filtre cualquier carácter que reciba como parámetro y que solamente permita letras y números, es muy fácil, él te lo va a crear. Pero luego, cómo lo implementas en una aplicación real es cosa tuya. Tú, por ejemplo, le puedes pedir cosas sencillas. Oye, créame una consulta por una base de datos que me obtenga estos datos. Y te la va a crear. Pero luego eres capaz tú de implementarlo, eres tú capaz de crear esa base de datos, eres tú capaz de hacer todo eso, de conectarte a la base de datos y obtener esa información, de crear ese script. O sea, que te dé el script diseñado no quiere decir que ya no hace falta un programador. Necesitas una persona, primero, que sepa cómo sacarle provecho a la información que te ha dado ChatGPT. Y por otro lado, también necesitas una persona que sepa qué pedirle. Porque, por ejemplo, un ejemplo sencillo que yo pongo un poco exagerado, pero para que se entienda, pídele a ChatGPT que te programe el World of Warcraft, el WoW, uno de los juegos más famosos de la historia. ¿Te lo va a programar? Evidentemente que no. No puede hacer algo tan complejo. Tendría que ser un programador que le vaya pidiendo función a función y módulo a módulo cada una de las cosas que necesita un juego de ese tipo, que son súper complejas, y luego ponerlo en orden y estructurarlo. Y de esa forma, por supuesto que al final sería capaz, un programador avanzado sería capaz de obtener un juego similar al WoW. Obviamente sin tener en cuenta los modelados 3D y demás, que eso a día de hoy es imposible. Pero la programación sí. Entonces hay que tener en cuenta que necesitaría sí o sí a ese programador. No lo puede hacer cualquiera. No, una persona que cualquiera no puede decirle prográmame un WoW y te lo va a programar y tú le vas a dar un botón y ya se va a ejecutar el WoW y ya tienes un WoW tuyo. No, eso no va a pasar a corto plazo, ya os lo garantizo. Eso igual pueden pasar 50 años para que pasara, ¿no? No va a ocurrir. Simplemente comento esto para que todos tengan en cuenta que aunque es una genial herramienta, no es sustitutivo todavía de los programadores, por lo menos no de todos. Quizás necesiten menos programadores para un proyecto, pero eso lo que quiere decir es que podrás crear más proyectos a la vez y por tanto los usuarios nos beneficiaremos de tener más contenido, más aplicaciones, más juegos, más series animadas, un montón de cosas de ese estilo.
Es más, para poneros un ejemplo práctico también, el guión de este vídeo lo ha creado ChatGPT y os lo muestro en pantalla porque yo lo que le he pedido es que me haga un guión para un vídeo explicando lo que es la inteligencia artificial. Entonces él me ha creado un guión bastante acertado, según mi parecer, y como podéis ver estoy respetando más o menos ese guión, obviamente aportando también mis propias experiencias, mis propias ideas, pero me sirve para estructurar un guión sin tener que pensar mucho. Es más, si tengo dudas sobre los puntos que me da, yo puedo volver a preguntarle y él me lo explica y me lo detalla para que yo luego pueda hacer o coger la información que me interese, implementarla dentro del vídeo. Es realmente interesante, es una herramienta que puede potenciar mucho la creación de contenido en general. Cuando digo contenido es en general de series, de películas, de videojuegos, de vídeos de YouTube, de vídeos en TikTok, de historias en Instagram. Cualquier tipo de contenido te va a dar ideas y como brainstorming está genial. Por ejemplo, imagínate que tú eres diseñador gráfico y te viene una persona y te dice: oye, mira, yo tengo una tienda de animales donde vendemos comida de animales y sobre todo vendemos comidas de pájaro. Me gustaría que me diseñes un logotipo de mi tienda de animales y que el centro sea un pájaro. Y entonces tú le puedes decir a ChatGPT, bueno, o se le puede decir directamente a DALL-E o alguna de las inteligencias artificiales que crean imágenes, que te cree un logotipo básico de una tienda de animales cuyo centro sea un pájaro. Y te va a crear varias ideas. Y al final el diseñador gráfico que ya está, que tiene una experiencia y que sabe utilizar esa información, podrá combinar quizás las ideas que le da la IA para sacar un resultado más profesional incluso y sin tener que darle tantas vueltas. Esto le permitirá al ser diseñador, igual en lugar de crear un logotipo al día, por poner un ejemplo, que no tengo ni idea de lo que se tarda, dependiendo, imagino, del logotipo, pero en vez de uno al día, pues igual 3. Igual que con la programación, ¿no? Pues en lugar de programar, qué sé yo, 3 funciones al día, un programador, 3 funciones complejas, por decir algo, pues igual puedes hacer 5, puedes hacer 6, puedes hacer 10. Y por tanto, se va a desarrollar todo de una forma más rápida. Yo creo que esto es algo bueno, yo creo que esto es algo positivo, y yo no creo que a día de hoy le vaya a quitar el trabajo de momento a casi nadie. Puede que a lo mejor a esas personas que te atienden de forma virtual por un chat, pues puede que eso sí lo sustituya una inteligencia artificial. De hecho ya lo intentan, lo que pasa es que son malísimas las que te atienden. Pero si fuera buena realmente, sí que se puede sustituir a la persona que está ahí contestando dudas absurdas. Sí que se puede utilizar para algunas cosillas básicas ya, pero yo creo que hasta dentro de 5 o 10 años realmente no va a sustituir realmente muchos puestos de trabajo. Y además hay que tener en cuenta que las IA al final van a desarrollar nuevos trabajos, igual que ha pasado en cualquier nueva tecnología. Cuando aparecieron los ordenadores, muchos contables y administrativos de empresas fueron prescindibles, porque ya muchas tareas las hacía un ordenador. Cuando llegó la industrialización al campo de pasar de la mano de obra de seres humanos a las máquinas, lo que hacían un montón de personas, ahora lo hace solo una máquina. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que también necesitarás a esa persona que maneja la máquina. También necesitarás supervisores que controlen que la máquina hace su trabajo bien. También necesitarás un mantenimiento de esa máquina, ¿verdad? Entonces tienes que tener gente especializada que sepa, oye, hacerle un cambio de cualquier pieza que necesite, lo que sea. También necesitarás una fábrica, una empresa con una fábrica que fabrique esas máquinas, y necesitarás gente que fabrique esas máquinas, ¿no? Que manipule las máquinas para crear ese tractor, esa grúa, eso lo que sea. Al final lo que hace es que los puestos de trabajo se mueven a distintos sectores nuevos y normalmente más especializados. Pero eso no quiere decir que el trabajo desaparezca. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Con la IA pasará lo mismo. Con la IA probablemente habrá gente especializada en obtener de una IA cosas que no puedes obtener de otra forma. Por ejemplo, yo voy a dejar un listado de páginas en la descripción que son interesantes sobre las inteligencias artificiales. Por ejemplo, hay una que se llama Léxica, que lo que hace es que puedes ver imágenes generadas por otras personas. Y vais a flipar. Intentad vosotros crear imágenes complejas y en muy buena calidad. Ya veréis que no es tan fácil. Le pides cosas y no sale lo que tú quieres. Sin embargo, hay gente que ya controla exactamente qué prompts, qué parámetros hay que pasarle a la IA para que te dé exactamente lo que tú quieres. Entonces, en un futuro habrá gente especializada en pedirle a la IA lo que tú quieres que te dé. Habrá gente especializada en IAs de programación, habrá gente especializada en IAs de desarrollo de imágenes, otras en desarrollo 3D, y así sucesivamente. También habrá supervisores que creen las propias IAs, habrá empresas que se dediquen a crear IAs para determinados temas, por ejemplo, para temas científicos, para temas médicos, para temas estadísticos y demás. O sea, al final siempre va a hacer falta la mano de obra humana. La IA al final es creada por un humano, la información que se le da está creada por humanos, y yo creo que no va a ser sustituida, por lo menos no en los próximos 50 años. Entonces yo no le tengo tanto miedo. De hecho, a mí me apasiona mucho cuando sale una nueva tecnología. Yo creo que la IA va a ser algo muy revolucionario, al igual que lo ha sido Internet, o al igual que lo han sido las redes sociales, o al igual que lo ha sido la revolución industrial. Probablemente sí que vaya ocurriendo en los próximos 5 o 10 años,
pero de momento yo no me asustaría tanto, intentaría aprender lo máximo posible y sacarle el máximo provecho. Aprovecho también para deciros que si queréis un tutorial de cómo se instalan estas IAs, de cómo utilizarlas y demás, por supuesto decídmelo en los comentarios, porque lo tendré en cuenta para hacer vídeos futuros. Si veo que tiene éxito este vídeo, si veo que os interesa realmente, por favor, comentad, porque lo tendré muy en cuenta a la hora de ¿hago más vídeos de esto o no? En fin, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos y hasta la próxima.